comenzamos el tema titulado Los holocaustos y sacrificios para expiación y para reconciliación. El domingo hablamos acerca de todo lo que Dios había determinado para el pueblo de Israel en cuanto a estos sacrificios. Hablamos acerca también de los animales y disertamos con referencia al primer animal, el cual era de expiación, el cual se le inmolaba y se tomaba su sangre y se introducía allí al santuario y con ella se hacía la expiación. ¿Amén? También hablamos acerca de este otro animal para expiación, el cual menciona la palabra, que es el que cayó la suerte por Azazel. Definimos lo que era la palabra Azazel y hablamos acerca de las diversas teorías que se manejan con referencia a lo que es Azazel. Amén. Y disertamos allí, por medio de las escrituras, pudimos allí establecer lo que quiere decir esta palabra Azazel o qué es lo que representa Azazel. Amén. Gloria a Dios. Y habíamos quedado en esa parte disertando de cómo Cristo tomó el lugar de este animal, el cual se envía al desierto a Azazel. Estábamos disertando acerca de ello y dijimos que este animal era para reconciliación, ¿verdad? Habíamos dicho, según lo que nos establece la palabra en el libro de Levíticos, dice que el animal que se toma o el que cae la suerte por Azazel es para la reconciliación, o sea que con él se hace la reconciliación. ¿Por qué se hace la reconciliación con él? Porque dice la palabra que cuando agarran el animal, dice que el sumo sacerdote impone sus manos sobre la cabeza del animal y sobre la cabeza del animal confiesa todos los pecados del pueblo, todas las iniquidades y todas las transgresiones. Y luego de que hace la confesión y que colocan sobre el animal todas estas cosas, dice que ahí sí por mano de alguien lo envían al desierto y él se va al desierto y lo sueltan y allí queda a su espesa. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo cómo Cristo cumple con lo establecido para este segundo animal para expiación. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. A esas promesas no teníamos acceso a ese pacto. Por eso aquí en Efesios nos está diciendo, nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había una circuncisión. Recordemos que la circuncisión era el sello que se le colocaba allí al pueblo de Israel para que ellos fuesen. Ese era el sello que los identificaba a ellos como pueblo santo, como el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros, siendo gentiles, no teníamos esa circuncisión. Entonces por eso dice la palabra, en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Lo sigue explicando. Y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, este pueblo gentil andaba sin Dios. Dios solamente se manifestaba y estaba allí en medio de su pueblo, del pueblo que él había escogido, ¿sí? A raíz de Jacob, donde él fundó ese pueblo, el pueblo de Israel. Entonces el Señor, los pactos y todo aquello que había establecido era para el pueblo de Israel. Nosotros como gentiles no teníamos acceso a todas estas cosas, entonces estábamos lejos del Señor, estábamos lejos de Dios. Y sigue diciendo, pero ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, vosotros, o sea, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de ¿qué? De la sangre. Dice, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las
enemistad. Entonces, fíjense que leímos en el libro de Romanos que el Señor nos reconcilió por medio de ¿qué? De su hijo. De la muerte de su hijo. A través de la muerte de su hijo, ¿verdad? Nos dice el libro de Romanos, dice que Él nos reconcilió a través de la muerte de su hijo. Y aquí en Efesios nos ratifica y nos sigue diciendo, dice, aboliendo en su carne, dice la palabra del Señor aquí en Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces dice, mediante la cruz. Entonces, Efesios nos ratifica lo que leímos en el libro de Romanos, de que Cristo nos reconcilió a través de su muerte en la cruz, ¿verdad? Pero entonces aquí me está diciendo, dice, aboliendo en su carne. Entonces yo quiero que vayamos tomando en cuenta esto que dice aquí, aboliendo en su carne, ¿verdad? Ahora vamos a ubicarnos en el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses 1:15, ¿estamos allí? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí nos está dando más detalles de cómo fue que Cristo nos reconcilió a nosotros. Si nosotros comenzamos aquí a leer, dice que Él es la imagen, ¿cómo comienza diciendo? Del Dios invisible, dice la palabra. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, ¿verdad? Y le asume o le atribuye a Él el haber creado todas las cosas. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todas las cosas fueron creadas para Él. Entonces dice, todas. ¿Cuáles son todas? Dice, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la palabra. ¿Por qué? Porque lo establece a Él como la cabeza de la iglesia. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia, esa iglesia que ahora somos nosotros. Nosotros somos ahora la iglesia de Cristo, lo que Él conquistó, lo que Él hizo. Lo que leímos en el capítulo
capítulo anterior de Efesios, que hablaba de que Él nos reconcilió y de que los dos pueblos hizo uno, ¿verdad? De esos dos pueblos, de los cuales Él hizo uno, salió un solo hombre, dice, un nuevo hombre, ¿verdad? Ese nuevo hombre ahora se establece como la iglesia de Cristo. Por eso es que más adelante Pablo en una de sus cartas dice, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay extranjero, ya no hay judío, ya no hay siervo, ya no hay nada, sino que todos somos uno En Cristo. en Cristo Jesús, porque ahora somos la iglesia de Cristo. Ahora Él nos constituyó a nosotros como la iglesia de Cristo. Ya no hay judíos, no hay griegos, no hay gentiles, no. Ahora somos la iglesia de Cristo. Estamos establecidos como esa iglesia del Señor. Entonces, como iglesia de Cristo, nosotros tenemos una cabeza que es Cristo mismo, porque Él fue el que nos compró, ¿verdad? Entonces dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice la palabra. Entonces, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas? Dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Y dice que nosotros, vuelvo otra vez a ratificar, nosotros que estábamos desviados, que estábamos ajenos a todas esas cosas, dice que Él nos reconcilió. Pero quiero que usted allí vea conmigo lo siguiente. Dice 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces vamos a establecer cómo fue que Cristo agradó al Padre, ¿sí? Primeramente, para que Cristo nos pudiera nosotros reconciliar con Dios, primero Él tenía que ser aprobado, ¿sí? Porque si Él no estaba, era lo que pasaba con Aarón, ¿sí? Recordemos que Aarón, antes de hacer la reconciliación, ¿sí?, del pueblo con Dios, primero él tenía que reconciliarse con el Padre. Entonces, esa figura más o menos la estamos viendo en lo que nos está diciendo la palabra aquí, porque dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces, para que él pudiese reconciliar al mundo con Dios, él tenía que ser agradable delante del Padre. ¿Sí? Él tenía que ser aceptado delante del Padre. Entonces, ¿cómo Cristo fue aceptado? ¿Cómo Cristo agradó al Padre? Dice que en él habitase toda plenitud. ¿Cuál es esta plenitud de la cual está hablando aquí la palabra? ¿De qué plenitud está haciendo referencia aquí este versículo? Fíjense lo que dice. 21. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia esta plenitud de la que está hablando de que el Señor tenía que agradarse en Él en cuanto a esa plenitud? ¿Verdad? Está diciendo, está estableciendo las cosas que Cristo tuvo que primero vencer para que pudiese agradar al Padre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice que Él nos reconcilió porque nosotros antes estábamos desviados haciendo ¿qué? Haciendo malas obras, ¿verdad? Dice, éramos enemigos en nuestra mente haciendo malas obras. Entonces, estas malas obras, las cuales estábamos nosotros haciendo, que no eran agradables delante de la presencia del Señor, dice que Él las eliminó o que Él las llevó, dice, en su cuerpo de carne. ¿Por qué establece la palabra y dice en su cuerpo de carne? Dice, en su cuerpo de carne. Está estableciendo allí. O sea, lo llevó en su cuerpo. ¿Sí? O sea, lo vivió de una forma carnal.
Eso es lo que está queriendo decir la palabra. O sea, Él lo llevó en su cuerpo de carne. Él lo llevó en su cuerpo como hoy en día usted y yo también estamos viviendo. ¿Sí se está entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, según lo que hemos leído en el libro de Romanos, lo que leímos en el libro de Efesios, y ahora lo que nos está diciendo aquí Colosenses, el Señor nos reconcilió con Dios a través de su muerte, ¿sí?, en la cruz del Calvario, pero también nos dice que a través de su cuerpo, ¿cómo lo llama? De carne. A través de su cuerpo de carne. Entonces, lo que quiere decir, por cuanto leímos que él tenía que primero agradar al Padre, ¿sí?, ser aprobado primero, entonces está hablando de que Cristo, todas esas iniquidades, todas esas transgresiones y todos esos pecados que eran lo que cargaban sobre el animal, si recuerdan eso que lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Dice que tomaban al animal, recordemos que estamos especificando cómo Dios cumplió con el segundo animal para expiación, que era el que caía la suerte por Azazel, y lo enviaban al desierto y lo dejaban ir vivo. Entonces, ¿cómo Cristo establece eso? ¿Cómo Cristo cumple? ¿O cómo Cristo se hace en esa forma de este animal que lleva las iniquidades, que lleva las transgresiones y que lleva el pecado del pueblo? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo dice la palabra? Dice que Él las llevó en su cuerpo De carne. de carne. Él las llevó en su cuerpo de carne. Entonces, si me está diciendo que Cristo llevó todas estas cosas en su cuerpo de carne, y que Él las venció a través de la cruz, porque fue en la cruz donde Él las venció allí, ¿verdad? Las venció, pero primero Él tuvo que vivirlas. Él tuvo primero que vivir todas aquellas cosas. Él tenía que pasar por todas aquellas cosas, ¿sí? Porque Él no podía decir vencí tal cosa sin antes haberlo vivido. Él tenía que vivir para que Él se hallara digno y aprobado delante de Dios y poder reconciliarnos a nosotros con Dios. Él tenía que ser aprobado en todo. Por eso fue que Él vino en un cuerpo de carne. Claro, Él no tenía pecado en Él, pero Él vino en su cuerpo de carne para vivir una vida así como usted y yo hoy la vivimos, para ser tentado en todo. Entonces, vamos a enrumbar todo esto que nos está diciendo la palabra y vamos a establecer esa comparación en cuanto a este animal y en cuanto a lo que hizo Cristo. Entonces, la palabra me está diciendo que Él llevó todas esas transgresiones en su cuerpo de carne. Estamos aquí en Colosenses. Ahora vamos a leer el capítulo 2, pero vamos a ubicarnos en el versículo 9. Colosenses 2:9. Dice, gloria a Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué me está enseñando ahora este pasaje que estamos leyendo? Dice, me gusta el 15 como lo dice clarito, dice, y despojando ¿a quién? ¿A quién despojó? ¿Y a quién más? ¿Quiénes eran los principados y las potestades? Las potestades son cosas malas. Entonces, cuando está diciendo despojando a los principados y a las potestades, está haciendo referencia de que Cristo le quitó el dominio a aquellos que gobernaban y que tenían el mal, que habían establecido el mal y que ellos eran los que tenían, recuerda que dijimos, que tenían la patria potestad del pueblo. Porque el pueblo había caído en pecado, el pueblo no quería seguir a Dios, ellos no querían seguir los mandamientos del Señor, entonces dice que el Señor a causa de sus pecados los entregó a la consecuencia de esos mismos pecados de ellos. Entonces, por cuanto ya ellos estaban en pecado, la presencia de Dios se alejó de ellos, y entonces ya no era Dios el que los gobernaba, sino ¿quién los gobernaba? El diablo. ¿Sí? El enemigo, ¿verdad? Satanás era el que tenía el poder sobre ellos. Entonces dice que para eso vino Cristo, para quitarle el poder al diablo y volverse a establecer él como el gobernante de todos nosotros. Amén. Para eso apareció el Señor. Entonces dice, y despojando a los principados y a las potestades, los que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué dice los exhibió? Aquí hace referencia, aquí este versículo cuando dice los exhibió. ¿Qué es exhibir? Achavar. Cuando los muestran al pueblo. ¿Alguien más? ¿Qué es exhibir? Exhibir. Fui a la tienda y me compré este cintillo, ¿verdad? Y yo me lo puse y vengo aquí, lo estoy exhibiendo. Yo lo estoy mostrando para que ustedes vean que yo lo tengo, que es mío, que yo lo compré, ¿verdad? Lo adquirí. Entonces, cuando dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces quiere decir que lo que me dice Romanos, Efesios y Colosenses, lo que hemos leído, de que el Señor nos reconcilió a través de su cuerpo de carne, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando dice que Él nos reconcilió en la cruz, es porque ya cuando Cristo murió, cuando ya Cristo vino, fue sacrificado allí, fue crucificado, dice, cuando Cristo viene y es crucificado, derrama su sangre y cumple allí con su ministerio, entonces Cristo allí está exhibiendo lo que Él ya había vencido. Es lo que